Muy buenas tardes, hermanos. Espero que Dios los esté bendiciendo y esperamos que el Señor sea también glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Estamos contentos de estar otra vez aquí en la casa de nuestro Padre Celestial y sé que están en sus hogares, pero también espero que Dios les bendiga grandemente. A cada uno de nosotros estamos ante su presencia y esperamos gozarnos y alegrarnos en Él. Vamos a orar y que el Señor sea con nosotros. Ah, Señor y Padre Santo, te damos gracias por tu amor y tu gracia. Te damos gracias por tu fidelidad y también te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Te ruego, Padre, que nos dirijas en este tiempo y tu nombre así sea exaltado. Gracias también te damos porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros y también gracias porque hemos visto tu fidelidad y gracias por tener misericordia, Señor, al contestar nuestras oraciones. Y rogamos también que permitas que te traigamos más necesidades ante tus pies, Señor, y pedirte que tú seas glorificado y exaltado en cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, que nos dirijas y tu nombre sí también sea exaltado. Habla a nuestro corazón, es mi ruego, dándote las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, buenas noticias. He sabido de los hermanos, algunos hermanos que hemos estado orando por ellos. El Señor los ha levantado, los está levantando. Sigamos orando para que el Señor siga haciendo la obra. Tenemos una petición de unos hermanos de San Antonio también, que les ruego que estén orando por toda la familia, que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde. El Señor sabe quién son y entonces está incluido un bebito de meses entre los afectados y esperamos que el Señor sea con ellos, ¿verdad? También el Señor ha sido bueno con nosotros. También le ruego porque oren por nuestra hermana Ignacia, por protección y también compañeros de trabajo que han sido afectados. Entonces necesitamos seguir orando por ellos, que el Señor sea también glorificado. Sigan orando por nuestro hermano Mario, él está mejor, gracias a Dios, se oye de buen ánimo y también damos gracias a Dios de que él ha manifestado su bienestar en esta manera. Entonces, el Señor está teniendo misericordia de nosotros al escuchar nuestras necesidades, pero también sabemos que hay otras. Recuerden a nuestro hermano Godínez, que también está enfermito, nuestro hermano, no nos olvidemos de él y le amamos bastante a nuestro hermano, entonces es una gran necesidad que estemos orando por él y su familia también, esperando que el Señor sea también glorificado. También les quiero decir que hemos estado aprendiendo con esto de la tecnología y le agradezco a nuestros hermanos Galindo y a nuestros hermanos Mantilla que se han estado esforzando para que esto trabaje cada vez mejor y si Dios permite vamos a tener más amplitud de mensaje y también de alcanzar gente. Una de las cosas que tenemos temor los pastores, hablando entre unos y otros, es el temor de que nos acostumbremos, ¿verdad? De que usted esté sentadito ahí en su mesa, esté tomando su cafecito y su panecito y todo, y no pongamos atención en la alabanza y la predicación, ¿verdad? Entonces vamos a no dar lugar al enemigo a que nos distraiga, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos en el tono del Señor, que todo sea para honra y gloria de Él. También sigan orando por la gente de México, por la gente de Oaxaca, están durmiendo en la calle con lo del terremoto y luego el virus, entonces es una doble situación donde ellos están enfrentando. Entonces sigamos orando que el Señor sea con nosotros, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia y que el Señor tenga a bien el atender a cada uno de nosotros. Estén orando también para que el Señor guarde a Houston y también estaba yendo de un otro estado, otra ciudad que también está siendo afectada. Houston está, se puede decir, bueno, en el primer lugar en Texas, pero Texas está en el segundo lugar de la nación en cuanto a contagios. Entonces, estemos orando para que el Señor sea con nosotros y también seguir orando. No dejen de orar, por favor. Les ruego que sigan orando y sigan orando también por nuestra hermana Lupita, que se mejore y también que esté mejor, y también nuestra hermana María, ¿verdad? Y cada uno de los hermanos que tienen enfermedades crónicas. También con esto de la arena del Sahara que le llaman,
Tengan cuidado los que tienen problemas respiratorios, asma o cosas similares. Estaba escuchando de que hay bastante problema. Se va a pasar esta semana, esperamos, y ya que se acabe ese asunto, ¿verdad? Pero no sabemos si va a regresar, como siempre pasan esas cosas. Pero venimos para gozarnos y a adorar a nuestro Padre Dios. Vamos a cantar el 322, Háblame más de Cristo. 322. Quiero que hables de aquel gran amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios porque podemos cantar, ¿verdad? Sigamos orando también por los gobernantes, hermanos, y sigamos también orando para que el Señor nos dé sabiduría para estudiar su palabra. Espero, como cada vez les digo, estemos leyendo la Biblia, estén estudiando también el libro de Eclesiastés en el capítulo 33 y esperando que el Señor también sea de esta manera glorificado. Cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, en este tiempo ha habido muchas personas que dicen que con todo lo que hay, con todo lo que nosotros hemos visto, se está desarrollando un conocimiento muy amplio en toda la ciencia y en todo filosofías y cada vez hay nuevas religiones, hay nuevos pensamientos. Entonces hay gente que quiere acaparar la mentalidad de cada uno de nosotros y es algo que me llama mucho la atención porque le dice a uno, por ejemplo, uno quiere conocer la Biblia y inmediatamente dicen es un libro muy viejo, es un libro que no sirve, tú tienes que pensar por ti mismo y tú tienes que reconocer que esa Biblia fue escrita por diferentes hombres y los hombres tienen sus problemas y cuánto, y luego se dice que hay contradicciones y cuánto. Entonces tratan ellos de imponer su pensamiento. Lo interesante es que están diciendo, piensa por ti mismo, pero le están diciendo a usted que usted piense como ellos. Entonces, ¿cómo es posible que me está diciendo que piense mi propio pensamiento, que haga mis propias decisiones, cuando ellos ya decidieron por mí? Entonces, tengo que decirle esto. Yo no le voy a decir que me escuche a mí. Yo le voy a decir, escuche la palabra de Dios, que Dios le hable a usted lea su Biblia, usted lea la palabra de Dios y usted haga cuenta con Dios. Y usted y Dios son los que van a sacar de esta manera las cosas que cada uno de nosotros necesitamos aprender para la vida. Ahora, cada vida es única, cada persona es individual, cada persona tiene, por eso somos individuos, porque somos individuales, cada uno de nosotros. Dice un dicho mexicano, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros pensamos diferente, cada uno de nosotros tenemos nuestra cultura
aún en nuestras propias familias. La cultura somos 10 hermanos que estamos vivos, y entonces estas 10 familias, cada uno tiene su cultura, cada uno de nosotros tenemos una cultura. Pero cuando nos juntamos, se junta la cultura de todo lo que es diferentes culturas, y hacemos como podemos decir, juntamos varias papas y las juntamos en uno y le hacemos puré de papa, ¿verdad? Entonces ya se mezclan una con otra, y ya, gracias a Dios, empezamos a crear una cultura, una nueva nación, empezamos a crear un nuevo pensamiento en cuanto a costumbres. Entonces cada uno de nosotros venimos pensando en ello. La pregunta que tengo es esta: ¿cuántos de ustedes piensan que un dentista es muy caro? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos decimos que ir al dentista es muy caro, pero le quiero decir que no es el dentista que es caro, es nosotros que no hacemos lo básico para evitar al dentista. Entonces, lo único que nosotros debiéramos de hacer es toda la higiene bucal, como dicen, y cuidar nuestros dientes y cuidar todo lo que abarca nuestra boca. Y entonces, cuando vamos con el dentista solamente va a decir, no, nada más le estamos haciendo una limpieza, ¿verdad? Y entonces, como decimos, le estamos haciendo un ajuste dental, no necesita nada grande, y eso es barato. Pero eso también se basa al conocimiento personal, a la ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que sale caro? Es la ignorancia de cada uno de nosotros. Ahora, hay dos tipos de ignorancia, es la voluntaria y la involuntaria, ¿verdad? La voluntaria es cuando yo no quiero saber. La involuntaria es cosas que yo no sé, porque yo no puedo saber todo, ni nadie sabe todo. Por muy sabio que sea, nadie sabe todo. Pero entonces acudimos al que conoce todo, que es el Señor, y Él nos dejó su palabra para que nosotros agarremos sabiduría. Entonces vamos a orar para entrar en tema, y esperando que el Señor sea con cada uno de nosotros. Padre, estamos ante tu presencia para darte gracias, y vamos a hablar otra vez de tu palabra. Ruego que tú hables a nuestro corazón y que tu palabra abunde en nuestro corazón. Dándote gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Y Padre Dios, te damos gracias porque tú has sido misericordioso, y otra vez traemos nuestras vidas ante tus manos para que hables a nuestro corazón y también tu nombre sea así exaltado. Te damos gracias por tu cuidado y gracias por tu misericordia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Algunos de nosotros decimos, la Biblia dice, y entonces yo les pregunto, ¿en dónde dice? ¿En qué parte de la Biblia dice? Y entonces mucha gente se queda patinando. Hay personas que dicen que Dios va a salvar a los buenos, y yo les digo, ¿dónde dice la Biblia eso? La Biblia no dice eso. Dios no vino a salvar a buenos, dice la Biblia. No vine a salvar a justos, sino a pecadores. Entonces es algo que es interesante, y nosotros tratamos de decir todas esas cosas que la Biblia no dice, y lo oímos tanto que ya nosotros mismos lo creemos, ¿verdad? Hay algunos de nosotros que si les pregunto los 10 mandamientos, no se lo saben. Hay otra pregunta también, el Padre Nuestro, ¿cuántos de nosotros no lo sabemos? Y no sabemos porciones del Padre Nuestro, ¿verdad? Se conoce todavía más del Salmo 23, aunque algunos lo repiten porque se oye bonito, y algunos dicen frases de la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, hay un texto popular de Romanos 8:28, que todas las cosas le ayudan a bien. Y entonces, no te preocupes, todas las cosas ayudan a bien. Pero no leen todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque dice la Biblia, a los que aman a Dios solamente. Entonces, es algo que nos llama la atención. Entonces, cuando hablamos nosotros de sabiduría, no estamos hablando de algo que es fuera de nuestro alcance. Es algo que cada uno de nosotros lo podemos alcanzar. Cada uno de nosotros lo podemos participar. Entonces, si abre sus Biblias en Proverbios, en el Antiguo Testamento, empieza el capítulo 1, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y entonces el verso 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y dichos profundos.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, una de las cosas que he escuchado constantemente es que la gente que es religiosa tiende a ser ignorante. Y puedo decir que quizás hablan de ignorancia porque muchos de los hermanos de la iglesia no tienen su título de doctor en algo, o son maestros, o son profesionales en algo. Pero yo les puedo decir con toda certeza que viví con gente nativa mexicana, que ellos iban a la siembra y ellos sabían qué sembrar, en qué lugares sembrar, cuántas semillas poner, cómo hacer el surco, cuánto agua necesita. Y entonces, platicando yo con ellos, me di cuenta de que hay áreas donde el agua está la tierra está muy fuerte, hay que trabajarla más, hay que romperla más. Hay lugares donde hay piedra, entonces hay lugares donde necesita más agua que otros lugares en la siembra. Hay lugares donde y fue interesante. Y un día le dije a este muchachito, le dije, vamos, yo quiero ir contigo a la milpa, quiero ir contigo a cortar elote, ¿verdad? Y entonces él dice, ¿de veras? Sí, sí, vamos a ir. Y los hermanos como que no estaban ¿cómo se dice? Muy animados a que yo fuera, porque yo era el pastor, ¿verdad? Entonces tienen un concepto muy alto del pastor. Entonces para ellos, para que el pastor esté en la milpa, como que no se ve bien. Pero ese día tuvieron misericordia de mí y me llevaron. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le dije, vamos a arrancar el elote, yo llego y arranco el elote, el muchacho me dice, no, así no se corta el elote, así se corta. Ya me enseñó cómo lo corta. Y hermano, le quiero decir una cosa, parece que ni había elote ahí. O sea que la caña quedó enterita. Cuando el elote que yo arranqué, la pobre caña quedó hecha garras de donde corté el elote. Pero ese es parte de lo que es el conocimiento de las cosas que son reales. Entonces yo no puedo decir que yo sé todo, ni nadie puede decir eso. Hay personas que tienen un título en ingeniería, pero no son doctores. Hay doctores que son médicos de medicina, pero no saben nada de ingeniería. Entonces es una dependencia de cada uno del otro, y eso hablamos. Pero luego cuando llegamos a sabiduría, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el arte de hacer buenas decisiones, y no nada más buenas decisiones, decisiones de acuerdo a Dios. Y estas decisiones que van siendo de acuerdo a Dios, nosotros vamos a ir viviendo la vida. Nosotros empezamos la vida como un bebito y nosotros vamos a ir educando a nuestros hijos a que hagan buenas decisiones. Y también les vamos enseñando palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sus decisiones vayan apoyadas con un contexto bíblico. Entonces, cuando yo enseño a mi hijo a hacer decisiones de acuerdo a la Biblia, la primera cosa que yo voy a enseñar es aprende a escuchar. Más que hablar, aprende a escuchar. Aprende a entender las cosas. Si tú no entiendes algo, pregunta. Entonces hay personas que dicen, tú eres muy tonto porque preguntas mucho. No, él es muy sabio porque está preguntando, quiere saber más. Y entonces cuando uno no pregunta, se queda ahí atorado por vergüenza que el otro se vaya a burlar de nosotros. Pero le quiero decir algo, muchas veces la otra persona es cobarde porque la otra persona no hace la pregunta y usted sí la hizo por ellos. Entonces cada uno de nosotros puede suceder esto. En el seminario estaba un conferencista en una ocasión y entonces dice, pregúntale al hermano esta situación. Entonces levanto yo la mano, el hermano que estaba dando la conferencia me dice, sí, dígame. Entonces yo le digo, el hermano aquí dice que esta pregunta. Y entonces cuando yo le hago la pregunta del hermano, entonces el conferencista me contesta, bueno, dígale al hermano que esta es la respuesta. Entonces, alguien siempre va a hacer la pregunta. Entonces, tenemos que tomar esto en cuenta, muy en cuenta, de que no hay preguntas que sean huecas. Todas las preguntas tienen que llevar un porqué. Entonces, cada pregunta también va detrás de esta pregunta una persona que es importante para nosotros. Y entonces la pregunta, y yo puedo decir a veces es una pregunta muy simple, pero para nosotros es muy simple, pero para la persona es muy importante. Entonces lo que queremos es que gane sabiduría. Entonces cuando hablamos de las decisiones que van de acuerdo a Dios, tenemos que conocer la Biblia, tenemos que conocer el contexto bíblico. Ahora, no estamos hablando de filosofía.
aunque podemos, si quiere usted usar filosofía, podemos entrar ahí en asuntos filosóficos, pero ya estamos jugando con palabras y entonces vamos a complicarnos más la vida. Pero de todas maneras podemos hablar. Entonces, si usted tiene conocimiento de algo de la palabra de Dios, el libro de Pedro nos dice a nosotros que nosotros tenemos que estar tan bien preparados de la palabra de Dios para dar razón, para dar una respuesta que sea entendible. Entonces nosotros queremos que la gente tenga sabiduría, pero no nada más queremos que tenga nuestra sabiduría, queremos que tenga la sabiduría de Dios. ¿Han escuchado ustedes esto que dice la gente? A mí mi papá me enseñó así. Bueno, su papá le enseñó así, pero esa no es sabiduría de Dios, es sabiduría humana. Quizás la experiencia le ha llevado ahí. Quizás en el trabajo alguien le da un consejo de trabajo, ese es el consejo de trabajo. Pero ya llevamos el concepto del principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, mucha gente dice, yo no quiero tener miedo de Dios. No, no es el tener miedo a Dios, aunque tenemos que tener miedo a Dios, le digo la verdad. Porque la Biblia en Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Dios que nosotros estamos hablando es un Dios vivo que sabe lo que usted está haciendo, sabe lo que usted está pensando. Entonces, cada uno de nosotros debemos de inculcar a nuestros hijos a que ellos hagan preguntas, a que ellos busquen sabiduría, que sepan escuchar, que tengan cuidado los que escuchan también. Porque si yo no les enseño sabiduría de Dios, ellos van a escuchar la sabiduría humana, la sabiduría que nosotros consideramos como sabiduría del mundo, ¿verdad? Sabiduría que muchos conceptos de ellos van en contra de Dios. Hay pensamientos que dice la gente, tienes que aprender a aceptar a las otras personas. Yo tengo mis dudas, yo no acepto todo lo que se me dice, aún hablando religiosamente, aún hablando bíblicamente. Tengo que tener un contexto de lo que me están diciendo. Pregunto por qué piensa así, por qué habla así. Entonces, nosotros tenemos que buscar de la sabiduría de Dios. Entonces, hay algo que pasa en el verso adelante, el verso 7 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangres, acerquémonos sin motivo al inocente. En el verso 15 dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Entonces, en el verso 19 dice, tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces, si usted no les enseña la sabiduría de Dios, ellos van a oír otra sabiduría, van a oír otras personas. Entonces muchas veces nosotros decimos, ay, pero es que si yo le digo esto a mi hijo se va a enojar. Bueno, que se enoje. Nosotros queremos que nuestros hijos teman a Dios. No queremos vivir en pleito con nuestros hijos, pero tenemos que darles consejos. Hay consejos que nuestros padres nos dieron y aun cuando ellos no conocían la Biblia, aun cuando ellos no conocían el temor de Dios, y ya cuando empezamos a tener nuestros hijos, ¿qué decimos? Oh, mi padre tenía razón, mi madre tenía razón. Entonces, ¿qué hace el necio? El necio no escucha. El necio no quiere oír razones justas. El necio, lo que se pone en su mente, eso es, y se acabó. Y muchas veces, como decimos, lo que es blanco, pero para ellos, si es amarillo y dicen que es blanco y es blanco, no lo vamos a sacar de ahí. Entonces, ¿para qué perder el tiempo con el necio? Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que pensar. Ahora, va a haber gente pecadora que va a invitar a nuestros hijos a hacer pecado, va a invitar a nuestras hijas a hacer pecado, y va a ser divertido de momento, pero las consecuencias son las que van a sufrir. La persona que está en ese estilo de vida ya está muerto de por sí, por eso no hay sentimientos, por eso no hay ese sentido de culpa, ¿verdad? Hacen el daño y se van como que no hicieron nada. Entonces, no queremos que nuestros hijos sean así. Nuestros hijos tienen que crecer, tienen que ser hombres
valientes, hombres que enfrenten la vida con entereza. Tienen que ser mujeres castas, mujeres que tengan dignidad de sí mismas, y de esta manera ellas se van a respetar a sí mismos y ellos se van a respetar a sí mismos, y entonces esto lo van a lograr aprendiendo la sabiduría de Dios. Hay situaciones donde aun cuando se les ha enseñado a nuestros hijos, ¿qué pasa con ellos? Ellos agarran rumbo equivocado, ellos agarran rumbo que no deben de tomar, y ya nosotros hicimos todo lo posible para enseñarles la palabra de Dios, y ya ellos escucharon palabras necias. Y recuerden esto, el necio no quiere escuchar palabra de Dios, el necio no quiere oír sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? Tenemos que aprender lo que dice la Biblia. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mí, a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Entonces, cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios y buscamos buscar al Señor en todo nuestro vivir, es algo que cada uno de nosotros tenemos que aprender, que hay en la calle sabiduría. Entonces, ¿cómo puedo ser sabio? Voy a aumentar mi sabiduría con los errores de la gente, voy a ver sus decisiones, voy a ver a dónde lo llevaron sus decisiones, voy a darme cuenta las consecuencias de las decisiones de ellos, y tengo que aprender a asimilar a manera de decir, oh, yo no quiero caer ahí, yo no quiero caer en el mismo error de esta persona, yo no quiero cometer este asunto. Ahora, es algo que cada uno de nosotros tenemos que vivir constantemente, atentos a nuestro vivir, a nuestras decisiones. Se nos va a ofrecer constantemente. No nada más se nos va a ofrecer una vez y decimos no y se va. No, esta va a continuar viniendo, y nosotros tenemos que buscar de la sabiduría de Dios. Entonces, cuando nosotros salimos a la calle y aprendemos de esto, ya aumentamos nuestra sabiduría. Aparte de lo que hemos conocido personalmente, estamos conociendo en los errores de otros. Y hay otra de las situaciones, que yo puedo aprender mi sabiduría también por lo que se me enseña en la escuela. Ahora, en la escuela va a haber cosas que están totalmente fuera de la palabra de Dios, fuera de la conducta de Dios, o fuera de la moral de Dios, y entonces yo tengo que aumentar mi conocimiento, pero tengo que aprender a ser sabio en qué escoger y qué no escoger. No todo me va a ayudar, ¿verdad? Hay situaciones que en las escuelas se enseñan totalmente en contra de la palabra de Dios, pero otra vez, si equipamos a nuestra vida, nuestros hijos con la palabra de Dios, esperamos que ellos lo asimilen y ellos puedan también de esta manera vivir de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. En el capítulo 4, fíjese lo que dice. Oíd, hijos, las enseñanzas de su padre, y estar atentos para los consejos, para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. El verso 5 dice, adquiere sabiduría, adquieres inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécelas y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Entonces, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos de que ellos tienen que aprender sabiduría, hay una situación que yo como padre tengo que modelarla. Que yo nada más le voy a decir a mi hijo, haz esto y haz aquello, y yo no lo hago, entonces ya se ve a contradicción y mis hijos me van a ver como un hipócrita, ¿verdad? Entonces van a decir, no, mi papá quiere que haga esto, pero él no lo hace. ¿Cómo es posible? Entonces,
Ahí demanda de parte de Dios, de parte de nosotros, Dios nos está diciendo también a nosotros que nosotros actuemos en sabiduría para que nuestros hijos la vean modelado, ¿verdad? Ahora, cuando nuestros hijos están creciendo, muchos de ellos dicen, yo quiero ser como tú, papi. Algunos de nosotros tenemos miedo que nuestros hijos sean como yo o como nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado de ello. Pero si los llevamos a la palabra y los enseñamos en la palabra y los animamos a que ellos busquen la sabiduría de Dios, que ellos entiendan la palabra de Dios, que ellos entiendan el consejo de Dios, va a entrar el área moral, va a entrar el área matrimonial, va a entrar el área de futuro, va a entrar el área espiritual, va a entrar el área de conocimiento de la persona de Dios, va a haber el área del conocimiento de Cristo Jesús como su Dios personal. Entonces, estamos hablando de un sinfín de cosas que hay en la Biblia que nos enseñan a nosotros a cómo enfrentar la vida. Ahora, en la universidad, en los colegios, lo que le enseñan son profesiones. Son profesiones que su profesión es doctor, su profesión es maestro, su profesión es ingeniero, su profesión es... Pero no le están enseñando sabiduría, no le están dando maneras de usted vivir su vida. Solamente le están dando herramientas para cómo poder hacer dinero para vivir. Entonces, si nosotros nada más le enseñamos a nuestros hijos a cómo hacer dinero, la Biblia dice de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. En cambio, la Biblia nos dice que si tú eres ingeniero, tú eres doctor, tú eres lo que seas, pero sobre todo haces la sabiduría de Dios y actúas en la sabiduría de Dios, esa herramienta que tú tienes para enfrentar la vida en una manera de profesión te va a ayudar a enriquecerte, pero no te va a llenar tu corazón de lo que tú necesitas, que es Dios en tu vida. Y cuando conoces tú a Dios y cuando conoces tú la presencia de Dios, te vas a dar cuenta que el dinero no lo es todo. Ahorita lo estamos comprobando nosotros. ¿Cuánta gente que tiene dinero no lo puede usar? El dinero está ahí atorado. El dinero está en el banco. ¿Cuánta gente de nosotros podemos decir ahora que forcemos el salir o que forcemos el hacer compras que otros no pueden hacer? Ya es otra cosa. Pero ¿realmente las vamos a disfrutar? No, por la situación. No podemos salir y si salimos, salimos con temor porque nos vayamos a contaminar. Pero en cambio la sabiduría es algo que la vamos a tener todo el tiempo y la vamos a necesitar todo el tiempo. Entonces, también el Señor nos dice a nosotros que adquiere sabiduría. ¿Cuál es nuestra meta? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces yo voy a tener la necesidad de pedirle a Dios cada vez más sabiduría de todo. En el libro de Santiago también me dice que si alguno de nosotros es falto de sabiduría, dice la palabra de Dios, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, el Señor me está diciendo a mí, quiero que enfrentes la vida sabiamente. Quiero que enfrentes la vida con entendimiento, con conocimiento, porque la ignorancia nos va a llevar a situaciones que no son buenas. Entonces, cuando empezamos a vivir de acuerdo a Dios, por ejemplo, cómo puedo vivir en mi vida matrimonial, cómo puedo vivir en la vida con mis hijos, cómo puedo vivir, la Biblia abarca todo eso. Cómo puedo vivir en mi vida en el trabajo, cómo puedo estar en mi vida como un empleado. La Biblia habla de eso. Entonces, la Biblia me está dando a mí palabra de sabiduría para que yo sepa enfrentar la vida fuera de lo que nosotros decimos el campo religioso. Pero realmente, donde usted esté, ahí va a estar Cristo. Donde usted esté, ahí va a estar el religioso, si lo nombramos así. Pero como hijos de Dios, usted y yo somos luz al mundo, somos la sal del mundo, somos la sal de la tierra. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de la importancia de nuestra vida cristiana en el mundo en que vivimos. Entonces, fíjese lo que dice en el capítulo 4, en el verso 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante.
examina la enseñanza de tus pies, la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces, el hombre no sabe lo que es el bien y el mal en este tiempo. Entonces, nosotros tenemos que agarrar la sabiduría de Dios y empezar a vivir en el mundo. Y hay un dicho muy popular que dice, todo mundo lo hace. No es verdad, no todo mundo lo hace, porque si usted no lo está haciendo y la persona que le está invitando a hacerlo le dice eso, todo el mundo lo hace, usted le puede contestar, no es verdad, porque yo no lo estoy haciendo, a menos que lo esté haciendo usted. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que examinar todo lo que se nos dice, tenemos que examinar todo lo que se nos habla. Y cuando yo era joven yo no ponía atención a ello, para mí todo era igual, no tenía valor o no tenía importancia. Inclusive yo decía, a mí qué me importa, ¿verdad? Esas son razones que a mí no me van ni me vienen. Pero ahora que ya soy viejo, ahora que ya tengo mis hijos y que digo, wow, mis hijos están viviendo en un mundo peligroso. Estamos viviendo en un mundo en que las ideas los pueden envolver, cualquier filosofía que escuchen los puede engañar. Y hay personas que le dicen, no, esto es bueno, y van a cometer errores, ¿verdad? Ahora, ciertamente, de todas maneras van a cometer errores, pero los pueden remediar, tienen algo de dónde agarrarse, tienen algo de sabiduría de parte de Dios. Entonces, con todo esto que hemos hablado, la pregunta que yo me haría es, ¿qué tan sabio es usted? ¿Qué tan sabio es usted? ¿Qué tanto conoce del temor a Dios? ¿Qué tanto conoce usted de la reverencia a Dios? No estoy hablando de religión, estoy hablando cuánto conoce usted que a Dios le agrada y cuánto conoce usted que a Dios no le agrada. ¿Cuántas cosas sabe usted de que a Dios le gusta que honre a la persona que merece honra y que también usted se salga de las cosas que no le convienen a usted en su vida diaria, en su vida, en su relación con Dios? Entonces, cuando nosotros empezamos a examinar nuestro corazón y empezamos a darnos cuenta, ok, a mí me falta sabiduría y el Señor me dice, pídeme, yo te doy. Pero entonces tengo que leer la Biblia también, porque es el lugar donde Dios nos comparte su sabiduría. Entonces, cada uno de nosotros somos las personas que decidimos. Ahora recuerde, la ignorancia es costosa. La ignorancia nos va a llevar a hacer decisiones equivocadas. Entonces, si usted es una de las personas que le gusta conocer de Dios, que quiere conocer más de la voluntad de Dios, que quiere conocer más el carácter de Dios, el único recurso que tenemos es la Biblia. Y entonces, si usted quiere también ayudar a sus hijos o a sus nietos o a sus amigos o a gente que quiera preguntarle de la Biblia, usted le puede contestar con conocimiento bíblico. Y no estamos hablando de religión, estamos otra vez hablando de la Biblia. Porque al final, la persona que va a dar cuenta ante Dios es usted. Yo voy a dar cuenta ante Dios de mí mismo. Y el Señor me va a preguntar, ¿qué hiciste con mi sabiduría? ¿Qué hiciste con Cristo? Cristo dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué hice con la verdad? ¿O me regí por la mentira? Y entonces, ahí cada uno de nosotros somos los que vamos a decidir. Espero que Dios los bendiga con todo lo que podemos vivir en este tiempo. Y la sabiduría nos dice también, el sabio ve el peligro y se previene. Entonces, si usted es una de las personas que ve el peligro y usted se previene, mucha gente lo va a criticar. Pero le quiero decir algo, el que va a ser salvo, el que va a cuidarse es usted. Las demás personas van a pagar por sí mismos las consecuencias. Entonces, cada uno de nosotros, espero que podamos buscar el temor de Dios. Y esto se basa otra vez en la Biblia. Y cada uno de nosotros podamos buscar de la sabiduría de Dios. Y espero que Dios los bendiga. Espero que nos veamos el miércoles a las 7 de la tarde. Y espero que Dios los bendiga y los guarde en medio de toda esta situación. Recuerden lavarse las manitas, de ponerse la máscara, de guardar la distancia. Y yo le digo otra cosa, el sabio se lava las manos, pero también el sabio lava su corazón con la sangre de Cristo. El sabio lava su corazón y su mente con la sangre de Cristo. El sabio busca agradar a Dios por medio de Cristo Jesús y el Espíritu Santo nos va a guiar.
y la palabra otra vez es lo que nos tiene para guiarnos. Entonces, si usted quiere ser de esas personas, lave su corazón con la sangre de Cristo y dígale: Señor Jesús, perdona mi pecado, perdona mi maldad, limpia mi pecado, limpia de mi maldad, y esperamos que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a orar y que el nombre de Cristo sea glorificado en usted por ser sabio en Cristo Jesús, y le ruego que ore para que el nombre de Cristo sea glorificado en cada uno de los hermanos en la iglesia. Que Dios les bendiga. Padre, estamos ahora ante tu presencia y somos un grupo de personas que para la gente somos gente de vulgo, gente que no estamos capacitados para muchas cosas, gente que tenemos falta de conocimiento. Pero Padre, te conocemos a ti. Y eso para mí es lo más importante, Padre Dios. Porque bien puedo tener diplomas, puedo tener reconocimientos de seculares o de preparación académica, Señor. Pero Padre Dios, si tú no me tienes como tu Hijo apuntado en el libro de la vida, Señor, la misma palabra me dice de qué le conviene al hombre ganar el mundo y perder el alma. Permite que sea sabio, Padre Dios, y ganar primero mi alma y ponerla en tus manos y pedirte que perdones mi pecado y mi maldad. Y entonces, Señor, gracias también por la capacidad que me das para aprender y tener títulos, tener conocimientos, y dame sabiduría para usarlos para tu honra y tu gloria, cada uno de ellos. Señor, no hacemos en ninguna manera menosprecio del conocimiento secular, de las universidades, pero sí, Padre Dios, que eso no nos ciegue de que nosotros podamos ver tu gracia y tu misericordia para salvarnos, Señor. Y te ruego así que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros, dándote a ti la honra y la gloria, que es solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero otra vez, los miro el miércoles, y sigan orando, por favor, por México, por el área del terremoto, y también en Oaxaca y hasta el centro de México, y también por toda la epidemia que estamos pasando. Que el Señor nos proteja y nos guarde, y que Dios les bendiga a ustedes también, y que el Señor sea glorificado en cada uno. Que Dios los bendiga mucho, y guárdense, cuídense mucho. Que Dios les bendiga.